Fármacos que actúan en la transmisión colinérgica, colinamiméticos y anticolinérgicos. Lámina número 2. Para la mejor comprensión del tema es necesario conocer algunos aspectos importantes y básicos del sistema nervioso autónomo. De acuerdo con la organización del sistema nervioso humano, este se clasifica en sistema nervioso central y periférico. Este último se divide en sistema somático y sistema autónomo, el cual se divide a su vez en simpático y parasimpático. Los fármacos que se van a considerar más adelante llamados colinamiméticos y anticolinérgicos actúan en el sistema nervioso parasimpático e intervienen en la transmisión colinérgica. Lámina 3. Se muestra una representación esquemática del sistema nervioso periférico que presenta a la izquierda el sistema nervioso somático voluntario y a la derecha el sistema nervioso autónomo involuntario. Lámina 4. Se muestra una representación de los dos componentes del sistema nervioso autónomo, a la izquierda el sistema simpático y a la derecha el parasimpático. Ambos componentes del sistema nervioso autónomo controlan las funciones involuntarias del cuerpo, como presión arterial, digestión, excreción, la respuesta pupilar a la luz y el foco visual. Existen diferencias entre el sistema nervioso autónomo simpático y el parasimpático, a saber que en el parasimpático el ganglio se halla cerca de la columna vertebral, así que las fibras preganglionares son largas y las postganglionares cortas. Por el contrario, en el simpático las preganglionares son cortas y las postganglionares largas. Esta diferencia la volveremos a mostrar en las próximas láminas. Lámina 5. El sistema nervioso autónomo involuntario se diferencia del periférico a la izquierda porque tienen una sinapsis ganglionar, un ganglio en la vía eferente, como se dijo antes. En el simpático las fibras preganglionares son cortas y las postganglionares largas en el medio, y en el parasimpático a la derecha son, como el ganglio se halla cerca de la columna vertebral, las fibras preganglionares son largas y las postganglionares cortas. Lámina 6. Aparte de esa diferencia en la longitud de las fibras pre y postganglionares, el sistema nervioso autónomo parasimpático también se denomina craniosacro, porque las fibras preganglionares salen del sistema nervioso central en el cráneo y en la región sacra, a diferencia del simpático, que son de origen tóraco-lumbar. Lámina 7. La acetilcolina es el principal neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático en la sinapsis de las células efectoras ganglionares y postganglionares. Se sintetiza a partir de la colina y acetilcoenzima A, mediada por la enzima colina-acetiltransferasa o colinacetilasa. Punto 1. Luego es depositada en las vesículas de almacenamiento. Punto 2. De donde se libera por un estímulo que favorece la acción del calcio sobre dicha vesícula. Punto 3. Y se transfiere a la hendidura sináptica para interactuar en sus receptores específicos muscarínicos y nicotínicos. Punto 4. Inmediatamente después es degradada por hidrólisis por la acetilcolinesterasa. Punto 5. Lámina número 8. La acetilcolina interactúa con sus receptores específicos muscarínicos que se clasifican en M1 a M5 y localizados en diversos sitios como célula parietal del estómago, ganglio autónomo, sistema nervioso central, plexo mientérico gástrico, corazón, glándulas exocrinas, músculo liso, endotelio, neuronas ganglionares, vasos eferentes, útero y sistema nervioso central. El mecanismo posreceptor puede ser el incremento de los segundos mensajeros inositol trifosfato y diacetilglicerol en los receptores M1, M3 y M5,
o la inhibición de la adenilciclasa y de la síntesis de AMP cíclico y la activación de los canales de potasio en los M2 y M4. Lámina 9. La acetilcolina también interactúa con sus receptores nicotínicos NM, llamados también tipo muscular o receptor de placa terminal, localizados en la unión neuromuscular del músculo esquelético con los receptores nicotínicos llamados también tipo neuronal o ganglionar, localizados en el cuerpo celular postganglionar, y dendritas con los receptores N en el sistema nervioso central, llamados también tipo neuronal central, localizado en diversas regiones del sistema nervioso central. El mecanismo por receptor común a todos los receptores nicotínicos es la despolarización de la membrana por apertura de los canales de sodio y potasio. Lámina 10. Una vez suministrada esta información básica, se hablará de los fármacos que actúan en el sistema nervioso autónomo parasimpático, los cuales se clasifican en colinérgicos y anticolinérgicos. Estos fármacos se mencionan en la literatura con diferentes nombres. Los que imitan la acción de la acetilcolina en el sistema nervioso autónomo parasimpático se llaman colinérgicos, parasimpáticos miméticos o colinomiméticos, que incluye los fármacos agonistas de los receptores y los indirectos que no actúan en el receptor, sino que aumentan la acetilcolina porque inhiben la enzima acetilcolinesterasa. Los fármacos que impiden o bloquean la acción de la acetilcolina se denominan anticolinérgicos, parasimpaticolíticos, colinolíticos o antimuscarínicos. Este subgrupo tiene un solo mecanismo de acción, que es el bloqueo del receptor muscarínico. Lámina 11. Disponibilidad agrícola, rural, doméstica y médica de estos compuestos. Este grupo de fármacos tiene una gran disponibilidad y utilidad en diversas áreas, como en el área rural agrícola, a nivel doméstico y en la medicina, en el tratamiento de enfermedades e intoxicaciones. El mayor problema es que son causa de intoxicaciones comunes, como el síndrome colinérgico por plaguicidas inhibidores de la colinesterasa y el síndrome atropino similar por plantas y medicamentos. Así tenemos en el área rural agrícola, hay disponibilidad y aplicación de plaguicidas e insecticidas anticolinesterasa. En este medio rural pueden estar presentes plantas que contengan alcaloides naturales como datura. Por ejemplo, el ñongué. Asimismo puede existir miel silvestre contaminada por avispas o abejas con atropina, las cuales le incorporan a la miel el almíbar de la flor del ñongué con dichos alcaloides. Asimismo, la exposición laboral inhalatoria a restos vegetales de la planta durante la etapa de preparación de la cosecha para la tierra, de la tierra para la cosecha. En el área doméstica, disponibilidad y aplicación de plaguicidas domésticos, presencia de plantas solanáceas en jardines. Y en el área de la medicina, la farmacoterapia, disponibilidad y uso de medicamentos antiespasmódicos, antihistamínicos, antiparkinsonianos, neurolépticos y drogas de abuso como la burundanga. Todo esto con efectos antimuscarínicos. Uso de atropina en la reanimación cardíaca, medicamentos colinamiméticos en miastenia gravis, glaucoma, serostomía, ileointestinal y enfermedad de Alzheimer, entre otros. Antídotos colinamiméticos como la fisostigmina y la neostigmina en intoxicaciones atropínicas, antídotos anticolinéricos como la atropina en intoxicaciones por insecticidas inhibidores de la colinesterasa, como organofosforados y carbamatos, y anticolinéricos como ipratropio en su uso en el asma bronquial. Lámina 12. Los objetivos del tema fármacos que actúan en la transmisión colinérgica, colinomimético o anticolinérgico son: clasificar los fármacos que actúan en la transmisión colinérgica, caracterizar sus efectos farmacológicos, explicar los mecanismos de acción implicados, señalar las propiedades farmacocinéticas, mencionar los usos clínicos, mencionar las reacciones adversas de los medicamentos, explicar la toxicología de lo colinérgica y resaltar los cuidados específicos de enfermería. Lámina 13.
Como se comentó antes, los colinomiméticos constituyen dos subgrupos, de los cuales los de acción directa son agonistas del receptor, es decir, imitan la acción de la acetilcolina, y los de acción indirecta no actúan en receptores, sino que inhiben la acetilcolinesterasa, por lo que la acetilcolina no se degrada, se acumula en la hendidura sináptica, estimulando continuamente los receptores colinérgicos, y en definitiva se producen efectos similares a los que causan los agonistas. Asimismo están los anticolinérgicos, donde todos ellos actúan bloqueando el receptor muscarínico y evitando la acción de la acetilcolina. Lámina 14. Los colinomiméticos de acción directa agonistas se dividen a su vez en ésteres de la colina que incluyen acetilcolina, metacolina, carbacol y betanecol, y los alcadees naturales que son arecolina, muscarina y pilocarpina. Se recalca que todos ellos son agonistas directos de los receptores colinérgicos. Lámina 15. De estos, algunas características relevantes: el carbacol, el betanecol y la pilocarpina son resistentes a la acción de la acetilcolinesterasa, a diferencia de acetilcolina y metacolina. Carbacol y betanecol tienen mayor actividad sobre el tracto digestivo y las vías urinarias. Estos son compuestos sintéticos, mientras que la pilocarpina es un alcaloide natural derivado del arbusto Pilocarpus aborandi, como arecolina, semilla de areca de catechú, y muscarina del hongo Amanita muscaria. Carbacol y pilocarpina son útiles en el tratamiento del glaucoma de ángulo abierto, mientras que el betanecol está indicado en el íleo adinámico posoperatorio, en la atonía gástrica por vaguectomía, en el reflejo gastroesofágico y en la vejiga neurogénica. Lámina 16. Se describen los diferentes efectos fisiofarmacológicos de los fármacos colinomiméticos de acción directa y de los inhibidores de la colinesterasa, agrupados según órganos inervados por el parasimpático, así como su respuesta. En el ojo, el músculo del esfínter del iris y el músculo ciliar se contraen por la estimulación de los receptores muscarínicos M3 en esos tejidos, y el resultado es miosis y visión borrosa lejana. El ojo enfoca solamente para visión cercana. En el corazón, la estimulación de los receptores muscarínicos M2 causa disminución de la frecuencia cardíaca, cronotropismo negativo, y disminución de la conducción auriculoventricular, dromotropismo negativo. La respuesta es bradicardia e hipotensión arterial. En la piel está fría y húmeda por la excesiva sudoración por la estimulación de los receptores M3 en las glándulas sudoríparas y sebáceas. En el pulmón, la estimulación de receptores muscarínicos M1 y M3 produce contracción del músculo liso bronquial y estimulación de las glándulas mucosas bronquiales. La respuesta es broncoespasmo e hipersecreción bronquial. En el aparato digestivo, la estimulación de receptores muscarínicos M1 y M3 causa aumento del tono del músculo liso intestinal y estimulación de las glándulas mucosas intestinales. Respuesta: contracción del músculo liso intestinal, aumento del peristaltismo, cólicos abdominales, vómitos y evacuaciones líquidas. Vejiga urinaria. La estimulación de receptores muscarínicos M3 provoca contracción del músculo detrusor y relajación del trígono y del esfínter vesical. Respuesta: micción espontánea, incontinencia urinaria. Glándulas exocrinas. La estimulación de receptores M3 en glándulas sudoríparas, salivales, lagrimales, nasofaringeas y sebáceas produce como respuesta el incremento de la sudoración, cialorrea, lagrimeo, rinorrea y seborrea. Placa neuromuscular del músculo esquelético. La estimulación del receptor nicotínico produce temblor, fasciculaciones, parálisis y tetania. Lámina 17. En relación al grupo de los colinomiméticos de acción indirecta, inhibidores de la colinesterasa se subdividen en irreversibles y reversibles, según que la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa sea un proceso definitivo o permanente, o por el contrario, dicha inhibición sea transitoria o pasajera. En el primer grupo está constituido por plaguicidas e insecticidas de uso agrícola como el paratión y el malatión. También incluye el ecotiofato, que tiene uso clínico en oftalmología. El grupo de los reversibles también contiene plaguicidas como el carbaryl y el baigón, y medicamentos como hidrofonio, que se utiliza en la miastenia gravis,
la fisostigmina en las intoxicaciones atropínicas como la neostigmina, que también se usa en las intoxicaciones atropínicas y también en los pacientes postquirúrgicos con hilio paralítico. Lámina 18. Para mostrar cómo ocurre la inhibición irreversible de órganos fosforados, en la cual la molécula de fosfato del órgano fosforado se une por un enlace covalente al sitio estiárico de la enzima, lo que causa la fosforilación de ella, creando una unión permanente que es necesario romper mediante el uso de medicamentos llamados oximas, como el toxogonin, que le retiran el fosfato a la enzima y la reactivan. Por el contrario, en la unión reversible, el carbamato se adhiere por una unión débil, lábil, con la enzima y la carbamilación de la enzima, que se resuelve espontáneamente al cabo de unas horas, sin necesidad de administrar oxima. Los insecticidas de ambos grupos, reversibles e irreversibles, son la primera causa de intoxicaciones por plaguicidas que dan origen al síndrome colinérgico que discutirán más adelante en el seminario correspondiente. Lámina 19. Los anticolinérgicos, como se dijo, actúan bloqueando el receptor mucarínico y evitando la acción de la acetilcolina, y ese es el único mecanismo de acción o mecanismo de acción común a este grupo de fármacos. Incluye los alcaloides naturales y aminas terciarias, atropina y escopolamina, y sus isómeros iosiamina e iosina. Están presentes en plantas como la belladona, el beleño y el ñongué, este último en Venezuela muy común y conocido como trompeta de ángel, campanita o campanuela, la cual es causa de intoxicaciones atropínicas, que es el síndrome atropínico o atropino similar, y también es la materia prima para la droga llamada burundanga, que se utiliza con fines delictivos. También incluye compuestos sintéticos y sintéticos como aminas terciarias y cuaternarias, que tienen determinados usos clínicos. Lámina 20. El mecanismo de acción de la atropina y la escopolamina son antagonistas que compiten con la acetilcolina por el receptor mucarínico. Lámina 21. Vemos en esta acción es aprovechada, por ejemplo, en el síndrome colinérico, en el caso de las intoxicaciones por los plaguicidas inhibidores de colinesterasa, para desplazar la acetilcolina acumulada en el receptor. Lámina 22. Efectos de la atropina y la escopolamina en el sistema nervioso central. La atropina en dosis tóxicas produce en el sistema nervioso central excitación como inquietud, irritabilidad, desorientación, alucinaciones y delirio. En dosis mayores lleva depresión neurológica con coma. La escopolamina, que tiene una mayor penetración al sistema nervioso central a dosis terapéutica, produce depresión, somnolencia, amnesia y euforia, por lo que anteriormente se utilizaba en la medicación preanestésica y actualmente se utiliza delictivamente en la droga burundanga, como se dijo anteriormente. A esas mismas dosis puede producir estimulación central como la atropina, y en dosis tóxicas el efecto es depresión del sistema nervioso central. Lámina 23. Acá se muestra otra lista de fármacos anticolinérgicos de uso común como antiespasmódicos utilizados en el tratamiento de los cólicos abdominales. Existen compuestos naturales, sintéticos y semisintéticos en esa lista. Lámina 24. Se describen los diversos efectos de los fármacos anticolinérgicos agrupados según órganos inervados por el parasimpático y la respuesta al bloquear el receptor muscarínico. En el ojo, el músculo del esfínter del iris y el músculo ciliar se relaja por el bloqueo de receptores muscarínicos M3 en esos tejidos. El resultado es midriasis y visión borrosa por parálisis de la acomodación. El ojo enfoca solamente para visión lejana. En el corazón, el bloqueo de los receptores muscarínicos M2 conduce a aumento de la frecuencia cardíaca, cronotropismo positivo e incremento de la conducción auriculoventricular, dromotropismo positivo. La respuesta, taquicardia. En la piel se torna caliente, ruborosa y seca. Caliente porque no se disipa el calor corporal por el bloqueo de la sudoración.
roja porque se produce una vasodilatación compensadora para disipar el calor acumulado, y seca por el bloqueo de las glándulas sudoríparas y sebáceas. En el pulmón, el bloqueo de los receptores muscarínicos M1 y M3 produce en pacientes con broncoconstricción e hipersecreción bronquial, produce relajación del músculo liso y disminución de la secreción de las glándulas mucosas. El resultado es una broncodilatación y sequedad de la mucosa bronquial. En el aparato digestivo, el bloqueo de los receptores muscarínicos M1 y M3 causa disminución del tono del músculo liso intestinal y reducción de la secreción de las glándulas mucosas intestinales. La respuesta, relajación del músculo liso intestinal y disminución del peristaltismo. Vejiga urinaria, el bloqueo de receptores muscarínicos M3 provoca relajación del músculo detrusor y contracción del trígono y del esfínter vesical. Respuesta, globo vesical. Glándulas exocrinas, el bloqueo de receptores muscarínicos M3 en glándulas sudoríparas, salivales, lagrimales, nasofaringias y sebáceas produce como respuesta ausencia de sudoración, boca seca, ausencia de lágrimas, fosas nasales secas y piel seca. Placa neuromuscular del músculo esquelético, los anticolinérgicos tienen poca o nula acción en el receptor nicotínico. Lámina 25. Usos clínicos de los fármacos anticolinérgicos. Se muestran las principales indicaciones de estos fármacos, siendo los más comunes en la reanimación cardíaca, en el síndrome colinérgico como antiespasmódico, en los cólicos abdominales, en el asma bronquial y en la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, así como en oftalmología como midriáticos. Lámina 26. Cuidados de enfermería. Los cuidados de enfermería en pacientes que reciben este grupo de fármacos que actúan en la transmisión parasimpática o que tienen una intoxicación por ellos, como expresión síndrome colinérico o atropínico, pueden deducirse a partir de los efectos descritos. Así se deben considerar las siguientes medidas. La primera medida del personal de enfermería hacia el agente causales es un inhibidor de la colinesterasa. Un plaguicida es su protección personal con guantes, tapaboca y bata con mangas largas, además de evitar el contacto directo con secreciones o ropas impregnadas del tóxico. Función respiratoria. Dado que los fármacos colinomiméticos agonistas e indirectos producen broncoespasmo e hipersecreción bronquial, parálisis de los músculos respiratorios y depresión del centro respiratorio, debe vigilarse estrechamente el funcionalismo respiratorio, frecuencia respiratoria, auscultación pulmonar, profundidad de las respiraciones, presencia de secreciones. Debe aspirarse secreciones y colocarse oxígeno. Este monitoreo debe prolongarse cuando se comienza a administrar la atropina, la cual después de ciertas dosis va a abrir y secar el bronco y por lo tanto habrá mejoría del cuadro respiratorio. Función cardiovascular. Como se sabe, esta se compromete tanto en colinomimético como en anticolinérgico, por lo tanto hay que vigilar la frecuencia cardíaca y la tensión arterial antes y después de administrar el tratamiento indicado y el antídoto que corresponda, atropina o neostigmina. Es necesario realizar un electrocardiograma para determinar arritmias o bloqueos. Temperatura corporal. Hay que cuantificar la temperatura corporal porque este signo vital puede tener variaciones importantes como hiper o hipotermia como consecuencia de las alteraciones de la sudoración. En la hipertermia debe bajarse la temperatura por medio físico y la administración de la neostigmina para promover la sudoración. Hay que tener presente que por la hipertermia pueden ocurrir convulsiones, por lo cual puede ser necesario disponer de diazepam o midazolam intravenoso. Si hay hipotermia por la excesiva sudoración, en el síndrome colinérgico mejorará con la administración de la atropina que bloqueará transitoriamente la sudoración. Diámetro pupilar. En vista de que el diámetro pupilar también se modifica con este grupo de fármacos, es necesario revisar su tamaño, si hay miosis o midriasis, así como si el paciente manifiesta visión borrosa. Tener en cuenta que ese signo y ese síntoma se modifican con atropina o con neostigmina, lo cual es una buena señal de la respuesta al tratamiento. En la piel hay que vigilar, además de la temperatura, el color y la humedad de la misma, ya que ambos aspectos se modifican con estos fármacos. Así que puede haber piel húmeda y pálida o piel seca y roja.
La administración del antídoto que corresponda debe mejorar estos signos, lo cual es indicativo de su eficacia. Lámina 27, cuidados de enfermería a continuación. El estado neurológico. En este grupo de fármacos puede haber coma, convulsiones, agitación psicomotriz y alucinaciones. La principal causa del coma y las convulsiones con colinomiméticos es la hipoxia, por lo que la atropina y el oxígeno son muy importantes para abrir y secar el bronquio y permitir el paso del oxígeno. El predominio del sistema simpático en el sistema nervioso central y la hipertermia son causas importantes de convulsiones, agitación psicomotriz y alucinaciones en el síndrome atropínico, por lo que es necesario disponer de diazepam o midazolam intravenoso y reducir la temperatura por medio físico. En resumen, hay que vigilar el estado neurológico y tener disponibles anticonvulsivantes como diazepam y midazolam. Vejiga. Este grupo de fármacos puede causar misiones espontáneas o globo vesical. Así que, según sea el caso, hay que monitorear estos signos y, de ser necesario, colocar una sonda vesical. Tener presente que ambos mejoran con la atropina o la neostigmina según sea el síndrome involucrado. En el intestino puede presentarse aumento o disminución del peristaltismo, de las secreciones intestinales y de la relajación del esfínter anal. Será necesaria la auscultación abdominal, monitorear la expulsión de heces y evaluación de su consistencia. Estos signos mejoran con la administración del antídoto que corresponda. En las glándulas exocrinas hay que vigilar la humedad de la piel y las mucosas para evaluar la actividad secretoria de las glándulas sudoríparas, sebáceas, lagrimales, nasales y salivales. Vigilar y registrar cambios con el tratamiento en estas secreciones. Músculo voluntario. El músculo voluntario se debe vigilar porque pueden haber temblores, fasciculaciones, tetania o parálisis según sea sobre todo en el caso de los colinomiméticos, especialmente los inhibidores de colinesterasa. Lámina 28. Como se mencionó anteriormente, el mayor problema de este grupo de fármacos es que causan intoxicaciones comunes tales como el síndrome colinérgico por plaguicidas inhibidores de colinesterasa y el síndrome atropino similar por plantas como el ñongué. Medicamentos antiespasmódicos, antihistamínicos, antiparkinsonianos, antipsicóticos y drogas como la burundanga. Dado que van a tener una actividad seminarial sobre estos fármacos, se van a describir las características clínicas del síndrome colinérgico y su tratamiento. Cuadro clínico. En el síndrome colinérgico vamos a observar cialorrea, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, cefalea, visión borrosa, miosis, sudoración profusa, piel grasosa, fasciculaciones musculares, bradicardia, broncoespasmo y hipersecreción bronquial, convulsiones por hipoxia, depresión del sistema nervioso central. Tratamiento: protección personal adecuada, guantes, tapabocas, bata, aspiración de secreciones, oxígeno por mascarilla. El antídoto es la atropina en dosis intravenosa durante varias horas hasta que el paciente se atropinice, lo cual se va a reconocer por broncodilatación, disminución de las secreciones bronquiales, taquicardia, midriasis, hipertermia y rubor. Generalmente el paciente intoxicado tolera dosis altas de atropina. A mayor severidad del síndrome colinérgico, mayor dosis en lapsos de tiempo más cortos. También se puede ayudar al efecto de la atropina con el uso del bromuro de hipratropio, que es llamado Aloven, el cual también es un broncodilatador y permite utilizar menos dosis de atropina. También están disponibles las oximas como el toxogonin, que son reactivadores de la colinesterasa y que están indicados en caso de insecticidas organofosforados por la presencia de una inhibición irreversible de la colinesterasa. Deben ser administrados después de la atropina. También son muy importantes medidas de descontaminación según la vía de ingreso. Si el contacto es con la piel, pues debe hacerse retiro externo, retiro de la ropa impregnada, aislar en bolsa cerrada, baño con agua y jabón, y si es interna por ingestión, lavado gástrico, uso del carbón activado como absorbente y posteriormente el uso de un catártico salino o purgante.
En los niños es necesario realizar con los plaguicidas descontaminación externa e interna. Hay que tener disponible diazepam o midazolam por el riesgo de convulsiones que pueden ocurrir por la hipoxia. Recordando que estas ocurren por broncoespasmo y hipersecreción bronquial, así como parálisis respiratoria y depresión central. Pueden ceder con oxígeno y atropina. Para la agitación por la atropinización es necesario contención mecánica y distanciar la dosis de atropina. Lámina 29. También están las características clínicas del síndrome atropínico y su tratamiento. Las características clínicas del síndrome atropínico son agitación, alucinaciones, ansiedad, boca seca, coma, convulsiones, espasmos musculares, globo vesical, hipertermia, hilo intestinal, midriasis, piel seca, rubor facial, taquicardia. El paciente se describe loco como una cabra, rojo como un tomate, seco como una piedra y caliente como el infierno. El tratamiento del antídoto es la neostigmina o la fisostigmina por vía intravenosa. En caso de alucinaciones, agitación o convulsiones, se debe administrar diazepam intravenoso o fenobarbital intramuscular. Hay que hacer lavado gástrico seguido de carbón activado y catártico salino. Hay que colocar una sonda vesical porque hay un globo vesical, obviamente. Control de la temperatura, hay hipertermia por medio físico. Lámina 30, aquí mostramos arriba fármacos colinérgicos como el campión y el baigón, ambos plaguicidas carbamatos, y abajo medicamentos varios con efectos atropínicos, así como la flor del ñongué. Y la lámina 31 finalmente se muestran arriba signos clínicos del síndrome colinérgico, miosis y sudoración, y abajo signos clínicos del síndrome atropínico, especialmente rubor, eritema generalizado, midriasis y boca seca. Es todo. Buenos días.